Qué buen mes hemos tenido en el boxeo, mis amigos, y este mes, sábado 26 de julio, será México contra Puerto Rico por el Campeonato Mundial Super Welter en su versión OMB. La pelea será en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York y se enfrentarán Jorge el Chino García contra Sander Zayas. El puertorriqueño Sander Zayas es la última esperanza del boxeo puertorriqueño. Tiene 22 años, mide 1,78 metros y tiene un formidable alcance de 188 centímetros. Ostenta un récord invicto con 21 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut. A sus 22 años está ante la oportunidad de su vida, pero enfrente tiene a Jorge el Chino García del gimnasio legendario de los Cochules. El Chino García tiene 28 años y pasa por su mejor momento. Mide 1,83 metros y tiene un alcance de 183 centímetros. Sander Zayas le saca 5 centímetros de alcance. El Chino García es de los Mochis y entrena con los legendarios Cochules y es uno de nuestros boxeadores favoritos. El cinturón mundial Super Welter quedó disponible luego de que la OMB despojó al estadounidense Sebastián Fundora de su título tras determinar que incumplió con su obligación de realizar una defensa obligatoria ante Sander Zayas, quien fue designado desde un principio como el retador mandatorio desde marzo, pero Sebastián Fundora se inclinó hacia el varo, mandó al diablo a la OMB para aceptar la revancha ante el australiano Tim Tszyu este sábado que viene en la cartelera de Manny Pacquiao contra el azteca Mario Barrios. La OMB se enojó y pues lo despojaron de su cinturón. Entonces, el sábado 26 de julio hay México contra Puerto Rico por el Campeonato Mundial Super Welter de la OMB. Sander Zayas contra el Chino García. Y antes de seguir con este video y con el análisis de esta pelea, quiero pedirte que te suscribas a Richie Vlog porque es gratis, te conviene y nos ayudas a seguir creciendo. Si quieres que gane el Chino García, suscríbete en este momento a Richie Vlog, toca la campanita de notificaciones y actívala todas. Enorme oportunidad para el Chino García de convertirse en un referente internacional. Chino García viene de ganarle a Charles Conwell por decisión dividida el 19 de abril. Charles Conwell era el prospecto estadounidense invicto más importante que tenían. El Chino García lo venció en una pelea muy emocionante, limítrofe, intensa, y ahora en el Madison Square Garden se enfrentará a la maravilla de Puerto Rico, la última gran esperanza que tiene Puerto Rico, Sander Zayas. A mi gusto, es el mejor peleador puertorriqueño en la actualidad. Será una gran pelea sin duda alguna. Esperen sangre, esperen técnica, esperen entrega y angustia. El tiro lo podrás disfrutar a través de Disney Plus por ESPN Knockout el sábado 26 de julio. Pelea por el Campeonato Mundial Super Welter OMB. ¿Y quién es Sander Zayas? Para quien todavía aún no conozca a este boxeadorazo, te diré quién es Sander Zayas. Es considerado como uno de los prospectos más prometedores del boxeo mundial y aparte es un potencial sucesor de leyendas puertorriqueñas como Miguel Cotto y Félix Tito Trinidad. Su ascenso ha sido meteórico gracias a su talento, a su disciplina y a la guía de Top Rank, la promotora que lo firmó desde que tenía 16 años, convirtiéndolo en el boxeador profesional más joven en la historia de Top Rank. Zayas comenzó a boxear desde morrito. Desde los 5 años comenzó a boxear en el barrio Cantera de San Juan, Puerto Rico, cuando su madre lo llevó a un gimnasio para aprender a defenderse del bullying. A los 6 años ganó su primer pelea amateur, iniciando una racha de 20 victorias consecutivas durante su carrera amateur. Participó en más de 130 combates, ganando 11 campeonatos nacionales, incluyendo el Campeonato Nacional Juvenil de los Estados Unidos en el 2018. Dominó el circuito juvenil en Puerto Rico, obteniendo el título nacional en su división en 5 ocasiones. A los 11 años se mudó con su familia a Sunrise, Florida, donde continuó su desarrollo bajo la tutela del entrenador Javier Centeno, quien perfeccionó su estilo técnico. Sander Zayas admiraba a Miguel Cotto, cuya carrera siguió de cerca y soñaba con emular sus pasos. La decisión de volverse profesional llegó en el 2018 tras ganar los campeonatos nacionales de los Estados Unidos en 2017 y 2018. Debido a un cambio en las reglas olímpicas que elevó la edad mínima a 19 años, Zayas optó mejor por no esperarse a los Juegos Olímpicos del 2020 y firmó con Top Rank en el 2019.
sabia decisión. Zayas es conocido por su estilo técnico y agresivo, combinando rapidez, potencia y movimientos defensivos. Su boxeo se caracteriza por lanzar ráfagas de golpes con mucha precisión, especialmente al cuerpo, lo que desgasta a sus oponentes. Sander Zayas tiene un excelente juego de piernas y su agilidad le permite evadir golpes y encontrar ángulos para contraatacar. Es muy inteligente y tiene una gran adaptabilidad. Puede boxear a distancia o pelear en corto, ajustándose al estilo del rival. A pesar de su juventud, muestra una madurez táctica que le permite leer y contrarrestar a sus oponentes. Sander Zayas, mis respetos, es un boxeador técnico, versátil y con un futuro muy brillante. Su carrera está marcada por victorias clave contra rivales como Teixeira, Sosa y Spomer, lo que lo ha llevado a la cima de la división Super Welter. Su estilo, inspirado por la escuela puertorriqueña y perfeccionado en los Estados Unidos, junto con su mentalidad madura, lo posiciona como un serio contendiente para dominar la categoría de los Super Welter en los próximos años. Sander Zayas sin duda es un fregón, es el gran favorito para este tiro, pero yo le voy al mexicano simplemente porque es mexicano y es fregón. Y los mexicanos estamos hechos para repartir caña a domicilio. El Chino García se ha consolidado como uno de los contendientes más destacados de los Super Welter. Es conocido por su estilo agresivo, su potencia de pegada y por su racha de victorias que lo han llevado a disputar el título mundial contra Sander Zayas. Chino García es un noqueador clásico, con 28 knockouts en 33 victorias. El Chino García es un noqueador nato, especialmente efectivo con combinaciones al cuerpo y ganchos. Su estilo de fajador lo lleva a avanzar y a acortar distancias, buscando desgastar a sus rivales con golpes de poder. El chino ha demostrado ser capaz de soportar intercambios intensos, como se vio en su pelea contra Roark Knapp. Y según lo que dijo Sander Zayas en una entrevista que le hicieron hace unos días, el Chino García, según Sander Zayas, tiene un punto débil. El chino tiende a retroceder bajo presión y su defensa no es tan buena como su ofensiva, lo que lo hace vulnerable a los contragolpes. Y mucho ojo con este dato. Chino García conquistó el campeonato mundial de la Organización Internacional de Boxeo, la OIB, en Sudáfrica, al vencer al favorito local Roark Knapp. El Chino García también acaba hace poco de dar el batacazo en los Estados Unidos el 24 de mayo pasado al derrotar por decisión al prospecto invicto Charles Conwell. Chino García ya le ha ganado a los favoritos en su propia casa y no veo por qué no pueda hacerle lo mismo a Sander Zayas. Mi pronóstico es que el Chino García noquea a Sander Zayas en el round 10 y que México tendrá otro campeón mundial el próximo 26 de julio. Mi pronóstico es otra gloria para México. ¿Y ustedes qué opinan? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios y espero que este video haya sido de su agrado. Les mando un saludo a nuestros suscriptores que realmente nos apoyan y que les gusta nuestro contenido. Gracias por escribir sus comentarios, gracias por sus likes y gracias por apoyar a Richie Blog con sus super thanks y con sus super chats. A todos ustedes que nos apoyan de corazón, les mando un abrazo sincero y les deseo prosperidad verdadera y lo mejor de la vida. Si este contenido te ha parecido útil o entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia y seguir creciendo. Gracias a mi familia por apoyarme, en especial a mi hermano y socio Richie. Gracias por darme la chance de jalar aquí en el mejor jale del mundo, Richie Blog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.